En la última evaluación que hizo del perfil crediticio de Uruguay, la agencia calificadora de riesgo Moody's mejoró la nota de la deuda soberana de nuestro país y la situó 2 escalones por encima del mínimo nivel de grado inversor. La noticia fue celebrada por el gobierno con una conferencia de prensa donde la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, destacó que hace 10 años que la calificadora no movía la nota que le asignaba a Uruguay. Hace 10 años que no mejoraba. Eso demuestra que se reconoce el trabajo de esta administración, sostuvo Arbeleche. También el reporte es bien claro en lo que esta administración ha hecho en términos de política fiscal. Aquí se está frente a una manera de hacer política fiscal distinto. Lo que se veía en el pasado era que habían aumentos de ingresos, pero siempre el gobierno gastaba más. Por lo tanto, terminaba subiendo impuestos o deteriorando el déficit fiscal. Se fijaba una meta y no se cumplía. Aquí hemos puesto unas reglas de juego claras, hemos jugado dentro de esas reglas. Sin embargo, desde la oposición se criticó ese planteo. Por ejemplo, en esos términos habló el senador Mario Vergara. Se olvida que en los gobiernos del Frente Amplio arrancamos varios escalones abajo del grado inversor y se consiguió con responsabilidad en la gestión de la política económica, con responsabilidad en la gestión de gobierno. Es en los gobiernos del Frente Amplio que se obtiene el grado inversor, que es el escalón más importante en el año 2012. Después es ir mejorándolo y perfeccionándolo, siguió diciendo Vergara. Yo creo que tiene un componente de mezquindad utilizar este tema que claramente responde a un proceso de largo plazo como un logro de 3 días. Es que esto no se logró en 2 días, es un proceso acumulativo y bueno, vuelvo a decir, es una buena noticia para el país. ¿Qué implica esta mejora en la nota de Uruguay? ¿A qué causas responde? ¿Cuáles son los impactos que cabe esperar de este movimiento sobre el costo del financiamiento de la deuda? Estamos con el economista Matías Consolandich, de la consultora Exante. Matías, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Romina. Emiliano, ¿todo bien? ¿Usted? Todo bien, todo bien. Todo bien. Bueno, Matías, a ver, con esta resolución de estos días, Moody's se elevó de BBB2 a BBB1, lo que es la calificación crediticia de Uruguay, ¿verdad? Situándola 2 niveles por encima de el mínimo escalón dentro del grado inversor. Sí. ¿Cómo vieron ustedes en Exante este movimiento? A ver, la mejora de la nota crediticia para Uruguay, obviamente que la vimos como una muy buena noticia. Es un elemento más que nos muestra, Romina, que la economía uruguaya y la gestión del manejo de la deuda pública se está viendo de una forma muy positiva desde el exterior. Mejorar la nota nunca es un objetivo en sí mismo, digamos, pero una buena calificación de la deuda debería ayudar al país a lograr un acceso sostenido y abundante al financiamiento externo. Una mejor calificación además está asociada obviamente a un menor nivel de incumplimiento de nuestra deuda y por lo tanto ayuda a que ese financiamiento se haga a un costo más bajo, a un costo más razonable. Uh-huh. Eso digamos que permitiría reasignar recursos que hoy se destinan a un mayor pago de intereses hacia otras áreas, digamos, que potencialmente pueden ser más prioritarias. Ahora, Matías, ¿este cambio en la nota era esperado? Y por otro lado, ¿cómo compara esta evaluación de Moody's con la calificación que le dan otras agencias internacionales a Uruguay? Y hoy tenemos a las 5 agencias calificadoras de riesgo soberano asignándole a la deuda uruguaya una nota de grado inversor, es decir, le asigna una muy baja probabilidad de impago de su deuda. Entre las más grandes, Standard & Poor's tiene una valoración igual a la que ahora puso Moody's, es decir, pone a la deuda 2 escalones por encima de lo que es el mínimo nivel de grado inversor y con una perspectiva estable. La perspectiva estable, Romina, refiere a que existen, a criterio de la propia agencia, iguales probabilidades de que el próximo movimiento de la calificación sea tanto al alza como a la baja. Uh-huh. Después tenemos a Fitch, que está en un escalón por abajo, digamos, tiene la deuda en triple B, es un escalón por encima del mínimo grado inversor, pero uno menos que lo que nos fijó ahora Moody's, también con una perspectiva estable. La verdad es que sí, que la mejora de la nota era algo previsible.
Era previsible porque, como decía recién, otra de las agencias ya nos tenía en ese lugar, pero además porque la valoración que está haciendo los mercados sobre Uruguay es francamente muy buena. La prima de riesgo que hoy paga Uruguay, esto es el diferencial, digamos, de tasa que paga un bono uruguayo respecto de un bono considerado libre de riesgo, como por ejemplo son los bonos de Estados Unidos, está en unos 70 puntos básicos. Es decir, la tasa que paga Uruguay es solo 0,7 puntos porcentuales mayor a la tasa que está pagando Estados Unidos. Uh-huh. Cuanto más baja es la prima de riesgo, más bajo es ese adicional que tiene que pagar Uruguay por ser considerado más riesgoso, digamos, y por tanto más barato le sale colocar deuda. Esa prima que decía era de 70 puntos, la verdad es que es extraordinariamente baja cuando uno la compara en una perspectiva histórica y además es muy baja cuando nos comparamos en un escenario, digamos, regional con otros países de nuestra región. Bien. Matías, vayamos ahora, si te parece, a la decisión puntual de Moody's. ¿A qué factores, sobre todo, atribuyó la mejora en la nota de la deuda uruguaya? Bueno, ahí son como varios los puntos que toca la calificadora. Por un lado, resalta, como de hecho lo hacen reiteradamente todas las agencias, la solidez institucional de Uruguay y la estrategia de manejo de la deuda en términos de plazos, en términos de monedas, de tasas de interés, que han permitido disminuir su perfil de riesgo. Pero además se refiere a otros tres aspectos relevantes. En primer lugar, a la ratificación de la nueva institucionalidad fiscal y al cumplimiento de las metas fiscales establecidas en los tres pilares de la nueva regla. Esto se destacó como algo muy positivo por parte de la agencia. En segundo lugar, se refirió a la reforma de seguridad social, que busca darle sustentabilidad al sistema previsional, como un hito también clave para esta revisión. Y por último, otro aspecto positivo que destacó fue la baja de la inflación que vimos en Uruguay en el último año, que fue muy importante, y el manejo de la política monetaria, el manejo de las metas de inflación, de la convergencia en las expectativas de una menor intervención en el mercado de cambios. El hincapié estuvo en estos tres elementos. Muy entiende que esto supondría un crecimiento mayor de la economía de lo que se esperaba para el pasado. Tiene una perspectiva de crecimiento a mediano plazo en el eje del 2,5%, y también resaltó que que parte de ese crecimiento esperado va a venir de la mano de que se mantendrá una inversión extranjera directa elevada, digamos. Vayamos a los otros puntos. A ver, ¿qué se menciona en cuanto a lo que pueden ser debilidades o riesgos para Uruguay? ¿Te parece si profundizamos en eso? Sí, claro. A ver, más que debilidades, Romina, el informe fue muy explícito en manifestar que la mejora de la nota y la perspectiva estable estaban en buena medida atadas a la nueva institucionalidad fiscal y a la reforma de la seguridad social. Por lo tanto, un revés en estas materias puede ser un elemento que haga dar marcha atrás estos avances en la calificación. Y por otro lado, también manejó que si observamos una mayor presión fiscal o la economía al final no termina creciendo al ritmo que ellos esperan, digamos, eso puede suponer aumentar la carga de la deuda pública y por lo tanto también motivar una revisión, digamos, de esta calificación. Bien, Matías, ya para ir cerrando, ¿qué impactos caben esperar ahora de esta revisión? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque veía colegas de ustedes, por ejemplo, que mencionaban que esto podía tener consecuencias en el plano cambiario, por ejemplo, ¿no? ¿Juega a favor de un dólar todavía más bajo del que tenemos? Es una buena pregunta, Romina. A ver, como decía antes, una buena calificación ayuda a tener un menor costo de financiamiento de la deuda para Uruguay. Eso no necesariamente estoy diciendo con eso que vayamos a ver una compresión adicional de la prima de riesgo, porque en definitiva, como decía, ya están niveles realmente muy, muy bajos, pero consolida la mirada positiva con la que se ve al Uruguay desde el exterior, y eso siempre es una buena noticia. Desde el punto de vista cambiario que tú mencionabas, es realmente muy difícil ser asertivo en la causalidad, en el timing, en el momento, digamos, de si vamos a ver ahora una baja adicional del tipo de cambio por esto. Lo que sí podríamos decir es que esta mejora de la nota termina como asientando una visión de un Uruguay que es atractivo para la inversión extranjera y por lo tanto de una moneda relativamente apreciada en nuestro país. Matías,
Gracias por este análisis a partir de esta novedad de los últimos días, es que la agencia Moody's mejoró la nota de la deuda uruguaya y la situó 2 escalones por encima del mínimo del grado inversor, bueno, lo que implica. Volvemos a conversar con ustedes ya seguramente la semana que viene, ¿te parece? Gracias a ustedes, sí, hasta la próxima. Que pases bien. Chau, chau.